Receta para el estreñimiento. Pudín de chía con fruta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un pudín delicioso para lograr regular el tránsito intestinal, es decir, para combatir el estreñimiento. No te lo pierdas. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. Seguro que has oído muchas veces que la chía en remojo en agua es ideal para mejorar el estreñimiento. Pero esto es algo que no termina de gustar a todo el mundo. Por eso hay que darle un poquito al ingenio y elaborar una receta que sea más gustosa, que sea más rica y que podamos tomarla todos los días con gusto, que al final es lo importante. La receta que hoy vamos a presentar es ideal para movilizar las heces que podemos tener retenidas en el intestino, facilitando su eliminación. Esto va a ser gracias a la fibra soluble e insoluble que contienen los alimentos que hemos elegido. Se podría utilizar a diario, es más, es lo ideal para llegar a regular con una determinada frecuencia las veces que vamos al servicio, no como algo puntual o una medida de urgencia, sino como algo que podamos mantener en el tiempo. De hecho, lo ideal es ir combinando este remedio con otros que os he ido contando en otros vídeos del canal y de esta manera el intestino no se acostumbra siempre a un determinado remedio en concreto y le permite ir con más frecuencia. Se trata de pillar desprevenido al intestino. Por otro lado, va a ser un pudín que va a mejorar nuestra microbiota, es decir, el perfil de bacterias que tenemos en nuestro intestino, ya que nos va a aportar fibra soluble, que serían los prebióticos, el alimento de estas bacterias. El alimento clave que vamos a utilizar para aportarnos esta fibra soluble es la chía. Esta semilla tan mucilaginosa y tan interesante por la cantidad de propiedades medicinales que nos aporta. Vamos a presentar los ingredientes. Por un lado, como hemos comentado, las semillitas de chía. 2 cucharadas de postre. Nos va a aportar fibra soluble, fibra insoluble, omega 3, omega 6, que son antiinflamatorios, proteínas, minerales como por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, entre otros muchos. Las fresas, vamos a añadir 2 fresas troceadas. Las fresas contienen también mucha cantidad de fibra, también fibra soluble como la pectina o fibra insoluble como la que está presente en las semillitas. También son muy ricas en vitamina C y en bioflavonoides, que van a ser muy interesantes para nuestro sistema circulatorio, para la sangre, los vasos sanguíneos y los capilares sanguíneos. Por otro lado, el kiwi, también uno de nuestros grandes ayudantes para mejorar el tránsito intestinal. También es rico en fibra insoluble, esas semillitas negras, y en fibra soluble, también rico en pectina. Y por otro lado, el zumo de naranja, ¿vale? Un zumo de naranja exprimido en casa. Vamos a intentar que no sea comprado de brick y que no tenga nada de azúcar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es exprimir el jugo de media naranja. Aquí ya lo tenemos exprimido, ¿vale? Importante, como hemos comentado, que sea un zumo de naranja natural, ¿vale? Que no lleve azúcar. Le vamos a añadir 3 cucharaditas, podemos ponerle 2 o 3 en función también de la necesidad que tengamos, ¿vale? Pero podemos ponerle 2 cucharaditas de semillas de chía. Vamos a remover y lo vamos a dejar en remojo durante al menos 10 minutos. Si quisiéramos dejarlo toda la noche también es válido, ¿vale? Y más hidratación, más hidratada va a quedar la chía y más efecto laxante por esa cantidad de mucílago que va a sacar de las propias semillas. Pero si se nos olvida ponerlo en remojo no pasa absolutamente nada. Con dejarlo 10 minutitos será suficiente. Ya hemos esperado los 10 minutos y el resultado es este. Tenemos las semillas de chía hidratadas con el mucílago que sale de la propia semilla y queda envolviendo lo que es la fibra insoluble, la fibra que forma la propia semilla, la fibra como si dijéramos más oscurita, más negra. Podéis ver que la consistencia es bastante más gelatinosa. Bueno, pues ahora a esto le vamos a añadir tanto la fresa, 2 fresas troceadas, y el kiwi, un kiwi. Cuanto más maduro esté el kiwi y las fresas, muchísimo mejor. Más nos va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal.
Vamos a añadirle también el kiwi. Medio kiwi, un kiwi entero, más o menos. Podemos utilizar un recipiente un poquito más grande para que nos entre más holgado. Vamos a dejarlo reposar durante otros 10 minutitos, más o menos. Podemos remover y nos va a quedar un pudín delicioso de fruta y chía que perfectamente lo podemos tomar para mejorar el tránsito, que es el objetivo de esta receta, o realmente lo podríamos tomar en cualquier momento que nos apeteciera, en el desayuno, a media mañana, a media tarde. Muy rico, muy nutritivo, con mucha vitamina C, porque las tres frutas que hemos seleccionado son ricas en vitamina C. Y también podríamos, en lugar de estas frutas, poner la piña. También va a ser muy interesante para esto mismo, o bien la papaya. La única recomendación que deberíamos tomar, o lo que deberíamos tener en cuenta, es que la chía, al tener tanta cantidad de fibra soluble, si la tomamos acompañada de algún medicamento, puede restarle efecto al medicamento. ¿Por qué? La chía, al hincharse y sacar toda esa fibra soluble, retiene en su estructura externa, en ese agua que acompaña al exterior, ¿no? Toda esa capa de mucílago que genera, ahí puede quedar retenido parte del medicamento y restar efecto a este. Por lo tanto, si por la mañana necesito tomarme un medicamento, esto es mejor tomarlo pues a media mañana o a media tarde. Si voy a tomar cualquier suplemento, lo mismo. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, si voy a tomar pues un omega 3, siempre mejor separado. Podemos separarlo, bueno, pues nada, ya os digo, dejamos que desayunamos, lo podemos tomar a media mañana o a media tarde. La idea es no tomarlo justo a la vez. Lo ideal sería tomarlo por la mañana en ayunas, nada más levantarnos con el estómago vacío. De esta manera va a ser mucho más efectivo a la hora de ir al servicio. Después de tomarlo, convendría tomarnos un vaso de agua. De esta manera, con el agua, termina de hidratarse toda la chía y terminamos de ayudar a movilizar todo el tránsito intestinal. Huele de maravilla. Es muy efectivo para el estreñimiento, como hemos comentado, pero a la vez está riquísimo. Como siempre, si tienes cualquier duda sobre tu alimentación o sobre tu salud en general, haz clic en el link que aparece en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, suscríbete al canal, dale a la campanita. Un saludo, hasta la curación y más allá.